En un pequeño pueblo, donde el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros eran el soundtrack cotidiano, vivía Clara, una joven que desde muy temprana edad había sentido la presión de cumplir con ciertos estándares de belleza impuestos por la sociedad. A menudo se sentaba en su habitación, mirando revistas y redes sociales, donde imágenes retocadas de mujeres perfectas parecían dominar el espacio. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a cuestionar qué significaba realmente la normalidad en la genitalidad femenina. Clara decidió investigar más sobre el tema. Se sumergió en libros de anatomía y estudios científicos que abordaban la variabilidad natural en la longitud y grosor de los genitales femeninos. Descubrió que existía una gama extensa de tamaños, todos considerados normales. La información que encontró fue liberadora. Muchas mujeres, al igual que ella, se preocupaban por su apariencia íntima y la mayoría se encontraba dentro de esta diversidad natural. Con cada página que leía, Clara se sentía más empoderada. Aprendió cómo realizar mediciones correctas de manera precisa. La clave estaba en utilizar una regla y medir desde el monte de Venus hasta la parte más baja del canal vaginal, y lo más importante, hacerlo sin prisa ni comparaciones. Comprender su propio cuerpo era una forma de celebración personal. Sin embargo, las dudas no desaparecieron del todo. A menudo se preguntaba cómo su autoimagen había sido influenciada por los medios de comunicación. La constante exposición a imágenes ideales había moldeado su percepción, llevándola a sentir inseguridades que antes no conocía. Se dio cuenta de que muchas amigas compartían sus mismos sentimientos. Todas estaban atrapadas en un ciclo de comparación que afectaba su autoestima. Para comprender mejor este fenómeno, Clara decidió organizar un encuentro con sus amigas. Durante esa tarde en su casa, las mujeres se abrieron sobre sus inseguridades y miedos relacionados con sus cuerpos. Entre risas nerviosas y lágrimas, descubrieron que muchas de ellas también estaban dentro del rango normal, pero seguían sintiendo la presión de cumplir con expectativas irreales. Compartieron estadísticas sorprendentes. Un estudio reciente reveló que un alto porcentaje de mujeres se preocupaba por su apariencia íntima sin razón alguna, ya que sus características eran completamente normales. A medida que las conversaciones avanzaban, también surgió el tema de los procedimientos estéticos para modificar la región genital. Algunas amigas mencionaron haber considerado opciones como la labioplastia o el uso de ácido hialurónico para aumentar el volumen labial. Clara escuchó atentamente mientras discutían los riesgos asociados con estos procedimientos. Infecciones, cicatrices visibles y complicaciones a largo plazo eran solo algunas de las preocupaciones expuestas. Fue entonces cuando Clara recordó un artículo sobre métodos seguros y responsables para mejorar la apariencia íntima. Habló sobre cómo el ácido hialurónico podía ser una alternativa menos invasiva si decidían proceder con una modificación estética. Al final del día, cada mujer tenía la libertad de tomar decisiones sobre su cuerpo. Lo importante era estar informadas y conscientes de los riesgos. Al cerrar la conversación, Clara propuso un brindis por la aceptación del cuerpo tal como era. Recordaron momentos históricos en los cuales la percepción de la genitalidad femenina había cambiado drásticamente a lo largo del tiempo, desde épocas en las que era tabú hablar del tema hasta el movimiento actual hacia la aceptación y empoderamiento femenino. Clara entendió que la lucha contra los estándares impuestos por la sociedad no sería fácil ni rápida. Sin embargo, estaba decidida a seguir educándose y educando a quienes la rodeaban sobre lo normal y lo natural en sus cuerpos. Al mirar a sus amigas sonriendo y riendo juntas, sintió una profunda gratitud por ese momento compartido. Fue un paso hacia adelante en su viaje personal hacia la aceptación. Con el tiempo, Clara se convirtió en defensora del conocimiento sobre salud sexual y genitalidad femenina en su comunidad. Organizó talleres donde se hablaba abiertamente sobre anatomía, variabilidad natural y autoestima. La comunidad comenzó a transformar su percepción acerca del cuerpo femenino gracias a estas iniciativas. Así fue como Clara pasó de ser una joven insegura a convertirse en un faro de luz para otras mujeres que enfrentaban luchas similares. Su viaje no solo cambió su vida, también tocó las vidas de muchas otras que aprendieron a celebrar sus cuerpos tal como eran. En lugar de esconderse detrás de los estereotipos impuestos por la sociedad, se levantaron juntas para abrazar su autenticidad. El legado que Clara dejó fue uno fundamentado en el respeto por las diferencias naturales entre las mujeres y una sólida comprensión de lo que significa ser verdaderamente hermosa, aceptarse a sí misma sin necesidad de cambios drásticos ni inseguridades infundadas por un mundo superficial. En ese pequeño pueblo, poco a poco, floreció una cultura más inclusiva y amorosa hacia la diversidad femenina, convirtiéndose en un ejemplo para otros lugares donde todavía existía ignorancia y juicio respecto al cuerpo femenino. Y así concluyó el viaje de Clara hacia la aceptación personal y colectiva. No solo transformó su vida, sino también abrió caminos para muchas otras mujeres dispuestas a reivindicar su belleza única e individual ante un mundo sediento de autenticidad. Clara,
Con su espíritu indomable, se convirtió en la voz de un movimiento que resonaba no solo en su pueblo, sino que empezaba a extenderse a las ciudades vecinas. Con el apoyo de un grupo diverso de mujeres, organizó talleres donde cada participante podía explorar su propia relación con su cuerpo y su imagen. Estos encuentros, que comenzaron como charlas informales, pronto se transformaron en espacios seguros donde se compartían historias de vulnerabilidad y empoderamiento. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Clara se encontraba frente a un grupo entusiasta que esperaba ansiosa escucharla. Con una sonrisa cálida, comenzó a hablar sobre la importancia de la autoaceptación. Cada una de nosotras es un universo, decía con pasión. Nuestras diferencias son nuestras mayores fortalezas. Las mujeres presentes asintieron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas renovadas. Ese espacio no solo les permitía hablar sobre sus inseguridades, sino también celebrar sus cuerpos tal como eran. Entre las asistentes estaba Ana, una joven artista que había luchado con problemas de autoestima debido a los estándares de belleza impuestos por la sociedad. A través del arte, encontró una forma de expresar sus sentimientos. Inspirada por Clara, decidió crear una serie de pinturas que representaban la diversidad de la genitalidad femenina. Su obra se convirtió en un símbolo poderoso dentro del movimiento. Cada pincelada capturaba la belleza única de cada forma y tamaño. Las exposiciones de Ana trajeron a muchas personas al pueblo y fomentaron conversaciones sobre la aceptación del cuerpo. Mientras tanto, la influencia de Clara y su grupo comenzó a cruzar fronteras. Mujeres de otras localidades llegaban para participar en sus talleres y compartir sus historias. De esta manera, la pequeña comunidad se transformó en un faro de esperanza y amor propio. Pronto comenzaron a surgir iniciativas similares en otras partes del país, impulsadas por el ejemplo de Clara y sus amigas. A medida que el movimiento crecía, también lo hacían los desafíos. Clara enfrentó críticas duras por parte de quienes aún mantenían visiones tradicionales sobre la belleza femenina. Sin embargo, cada ataque solo fortalecía su determinación. En lugar de desanimarse, comenzó a invitar a estas voces críticas al diálogo. Organizó paneles donde se discutían temas como los mitos sobre la genitalidad femenina y la presión social que afecta la autoestima de las mujeres. A través de debates abiertos y honestos, Clara logró crear puentes entre diferentes generaciones y perspectivas. Una abuela compartió cómo había vivido su juventud luchando con los mismos estándares que sus nietas enfrentaban hoy. Una madre reveló cómo intentó proteger a sus hijas del juicio ajeno pero terminó transmitiéndoles sus propias inseguridades. En esos momentos de conexión genuina, Clara se dio cuenta de que el cambio cultural era posible si todos estaban dispuestos a escuchar y aprender unos de otros. El siguiente paso para Clara fue enfocarse en el ámbito educativo. Junto con un grupo de educadores apasionados, diseñaron un currículo inclusivo que abarcaba temas sobre el cuerpo humano desde una perspectiva positiva. La propuesta fue bien recibida por varias escuelas del pueblo y pronto se implementó como parte integral del programa educativo local. El objetivo era enseñar a las nuevas generaciones sobre la diversidad corporal, así como fomentar una visión saludable sobre sí mismos. Los niños aprendieron desde pequeños a apreciar las diferencias en lugar de juzgarlas. El enfoque educativo cambió drásticamente. Los estudiantes discutían abiertamente sobre autoestima y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Las sesiones incluían actividades artísticas donde podían expresar cómo se sentían respecto a sus cuerpos sin miedo al juicio o la burla. A medida que el tiempo pasaba, Clara vio cómo su comunidad florecía en un entorno más positivo y comprensivo. Pero sabía que aún había mucho trabajo por hacer para alcanzar una aceptación plena en todos los ámbitos sociales. Consciente del poder transformador del arte y la expresión personal, decidió organizar un festival anual dedicado a celebrar la diversidad corporal. El festival fue un gran éxito. Artistas locales mostraron sus obras inspiradas en el amor propio y la aceptación del cuerpo, mientras oradores compartieron testimonios sobre su viaje hacia la autoaceptación. La música llenaba el aire y las risas resonaban por todo el lugar. Era un día para honrar lo único e individual en cada persona presente. Clara sintió una profunda satisfacción al ver cómo su iniciativa había florecido en algo tan bello e inclusivo. Pero lo más gratificante fue observar cómo muchas mujeres comenzaron a compartir sus historias públicamente, relatos sobre sus luchas personales y triunfos pequeños pero significativos. Entre estas historias estaba la de Laura, quien había pasado años sintiéndose fuera de lugar debido a su figura y apariencia íntima. Inspirada por Clara y las demás mujeres del grupo, decidió compartir su experiencia durante el festival. Su relato fue crudo y emotivo. Habló sobre cómo aprendió a quererse tal cual era y cómo eso le permitió encontrar paz consigo misma. La vulnerabilidad exhibida por Laura resonó profundamente entre las asistentes. Muchas comenzaron a llorar mientras escuchaban su historia. Ese fue un momento crucial para muchas.
se dieron cuenta de que no estaban solas en sus luchas internas. El eco del festival llegó lejos más allá del pueblo. Medios locales empezaron a cubrir el evento e incluso algunas revistas nacionales publicaron artículos sobre este fenómeno emergente centrado en la aceptación corporal femenina. Clara fue invitada a hablar en conferencias fuera de su localidad, llevando consigo el mensaje que tanto valor tenía para ella: la diversidad es bella. Con cada charla, taller o festival organizado, Clara continuaba sembrando semillas de cambio en corazones receptivos dispuestos a abrazar lo diferente. Mientras reflexionaba sobre su viaje hasta ese momento, comprendió que este movimiento no solo había impactado vidas individuales, había comenzado a transformar mentalidades arraigadas en generaciones pasadas. Al mirar hacia atrás desde donde había comenzado hasta donde estaba ahora, Clara sintió una inmensa gratitud por cada mujer que había compartido su historia con valentía. Cada uno era un ladrillo más en este edificio construido sobre amor propio e inclusión. No obstante, también entendió que el viaje apenas comenzaba. Había mucho más por hacer para romper los estigmas asociados con la genitalidad femenina y para ayudar a todas las mujeres a sentirse plenas y orgullosas tal como eran. Así nació Cuerpos Vivos, una organización sin fines de lucro dedicada a continuar esta lucha por visibilizar la diversidad corporal mediante educación, arte y empoderamiento. Clara sabía que con cada paso dado hacia adelante estaba contribuyendo no solo a cambiar percepciones actuales, sino también al legado que dejaría para futuras generaciones. Un mundo donde cada mujer pudiera vivir libremente en su piel sin miedo ni juicio. Mientras contemplaba este nuevo capítulo lleno de posibilidades infinitas, Clara sonrió al darse cuenta de que la lucha era colectiva. Era un camino pavimentado por amor, comprensión y autenticidad compartida entre mujeres fuertes dispuestas a abrazar quienes realmente eran. Clara había pasado años sintiéndose atrapada en un mundo donde las expectativas eran impuestas como cadenas invisibles. Desde su adolescencia, siempre había sentido que su cuerpo no cumplía con los estándares de belleza que la sociedad exigía. Pero ese día, mientras reflexionaba sobre el poder de la comunidad femenina, se dio cuenta de que había un nuevo camino por recorrer, uno en el que la diversidad y la aceptación eran los pilares fundamentales. Se acordó de las numerosas conversaciones que había tenido con sus amigas, cada una compartiendo sus propias inseguridades y miedos. Fue entonces cuando entendió que no estaba sola en su lucha. Había mujeres a su alrededor que también se sentían ansiosas por ser aceptadas y queridas tal como eran. Aquella revelación fue el catalizador para su transformación personal. Decidió que era momento de actuar y contribuir a esa misión colectiva. Clara comenzó a organizar encuentros en su comunidad, espacios seguros donde las mujeres pudieran reunirse y hablar abiertamente sobre sus cuerpos y experiencias. Las sesiones se convirtieron en un refugio, un lugar donde podían compartir sus historias sin temor al juicio. Con cada encuentro, las mujeres hablaban sobre las normas sociales que habían intentado imponerles, desde la imagen perfecta del cuerpo hasta los estándares irreales de la genitalidad femenina. Se dieron cuenta de que muchas de ellas se sentían presionadas a cumplir con ideales inalcanzables, muchas veces basados en mitos o información errónea. Durante uno de estos encuentros, Clara decidió abordar el tema del tamaño y la apariencia de la genitalidad femenina. Sacó a relucir estudios científicos que demostraban que existía una amplia variedad en la longitud y grosor de los genitales femeninos, y que estas variaciones eran completamente normales. Es fundamental entender nuestros cuerpos, dijo Clara, y liberarnos de la presión externa que nos dice que hay una forma correcta de ser. Las mujeres escucharon con atención mientras Clara explicaba cómo realizar mediciones correctas y cómo esos datos podrían ayudar a desmitificar algunas creencias dañinas. A medida que las charlas avanzaban, también comenzaron a explorar el impacto que los medios de comunicación tenían en su autoimagen. Clara propuso un ejercicio: observar juntas diferentes representaciones del cuerpo femenino en películas, anuncios y redes sociales. Fue revelador ver cómo muchas veces la imagen femenina se manipulaba para ajustarse a un ideal poco realista. Las mujeres compartieron sus frustraciones sobre cómo estas imágenes distorsionadas afectaban su autoestima y percepción personal. Una tarde lluviosa, Clara invitó a una especialista en salud mental para hablar sobre la importancia de cuidar no solo el cuerpo físico, sino también el bienestar emocional. La profesional explicó cómo la autoestima estaba profundamente ligada a la autoaceptación y cómo las comparaciones constantes podían generar ansiedad e insatisfacción. Aquella charla resultó transformadora. Muchas se sintieron motivadas a trabajar en su amor propio, entendiendo que cada una era hermosa a su manera. Sin embargo, no todo el mundo estaba preparado para aceptar esta nueva forma de pensar. Algunas mujeres compartieron historias de familiares o amigos que criticaban abiertamente sus cuerpos o elecciones personales. Clara les animó a recordar que esas opiniones eran reflejos de inseguridades ajenas y no definían quiénes eran realmente.
Así nació una nueva resolución entre ellas: ser más amables consigo mismas y practicar la compasión hacia las demás. Con el tiempo, las reuniones se convirtieron en un movimiento local. Más mujeres se unieron al grupo, trayendo consigo historias y experiencias diversas. Clara vio cómo ese espacio seguro evolucionaba hacia algo mayor, un colectivo que empoderaba a las mujeres para reclamar su derecho a sentirse cómodas en su propia piel. Juntas comenzaron campañas sobre la aceptación del cuerpo en redes sociales, donde compartían mensajes positivos e inspiradores utilizando el hashtag #AmarMiCuerpo. Mientras tanto, algunas participantes expresaron interés por procedimientos estéticos relacionados con la genitalidad femenina. Sin embargo, Clara fue clara al respecto: es importante informarse antes de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Habló sobre los riesgos asociados con ciertas intervenciones quirúrgicas y cómo opciones menos invasivas como el uso de ácido hialurónico podían ser consideradas bajo circunstancias específicas y siempre con un profesional calificado. Las discusiones sobre cirugía estética llevaron a conversaciones más amplias sobre la historia de la genitalidad femenina y cómo las percepciones habían cambiado con el tiempo. En épocas pasadas, las mujeres eran vistas principalmente como objetos de deseo. Sin embargo, hoy en día empezaban a reclamar su autonomía sobre sus cuerpos. Clara reflexionó sobre figuras históricas importantes que habían luchado por derechos reproductivos y sexuales, recordando que cada paso dado hacia adelante había sido el resultado del esfuerzo colectivo. La narrativa histórica se convirtió en una fuente de inspiración para todas ellas. Hablaron sobre artistas, activistas y científicas cuyas contribuciones habían desafiado normas patriarcales establecidas. Conocer estas historias fortaleció aún más su determinación. Comprendieron que estaban escribiendo un nuevo capítulo en esta lucha por la aceptación. A medida que este movimiento ganaba tracción localmente, comenzaron a recibir invitaciones para participar en conferencias sobre salud y bienestar femenino. Clara asumió el papel de portavoz del grupo. Hablaba apasionadamente sobre la importancia de derribar mitos relacionados con la genitalidad femenina y promover una cultura basada en la aceptación. La voz del colectivo resonó más allá de los límites locales. Llegaron correos electrónicos desde otras ciudades interesadas en replicar sus iniciativas. Con cada conferencia y charla ofrecida, notaron un cambio progresivo en la percepción pública. Más personas comenzaban a cuestionar los estándares tradicionales impuestos sobre el cuerpo femenino. Era evidente que estaban sembrando semillas para una revolución cultural centrada en el amor propio y el respeto por todas las formas corporales. En uno de esos eventos memorables, Clara conoció a Laura, una joven artista cuyo trabajo exploraba temas relacionados con la feminidad y el cuerpo femenino desde una perspectiva inclusiva. Juntas decidieron colaborar en una exposición artística que celebrara la diversidad corporal mediante pinturas y esculturas inspiradas por historias compartidas durante los encuentros. El arte se convirtió así en otra herramienta poderosa para transmitir su mensaje. La inauguración fue un éxito rotundo. Mujeres de todas partes acudieron para ver las obras expuestas e interactuar entre sí. Se creó un ambiente vibrante donde las historias personales cobraban vida a través del arte visual. Durante esa noche mágica, Clara comprendió lo lejos que habían llegado. Lo que había comenzado como conversaciones íntimas ahora se había transformado en un movimiento palpable capaz de impactar vidas. En medio del bullicio festivo, Clara miró alrededor con satisfacción mientras observaba sonrisas brillantes y miradas llenas de orgullo entre sus compañeras. Sabía que estaban construyendo un legado sólido basado en principios fundamentales: amor propio, comprensión mutua y empoderamiento colectivo. La lucha por desmitificar los estándares corporales continuaría. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer para garantizar una aceptación genuina entre todas las mujeres sin importar su forma o apariencia. Pero ahora contaban con una comunidad resiliente lista para enfrentar cualquier desafío. Mientras contemplaban este nuevo capítulo lleno de posibilidades infinitas, Clara sonrió al darse cuenta de que no solo estaban cambiando percepciones actuales, sino también forjando un camino hacia un futuro donde cada mujer pudiera vivir libremente en su piel sin miedo ni juicio. Ese futuro prometedor era solo el comienzo. Juntas seguirían avanzando hacia adelante con valentía e integridad. Cada paso dado sería otro ladrillo colocado firmemente en esta construcción colectiva llamada amor propio y aceptación universal.